Sí se ve, maestro. Ok, vamos a comenzar, mis queridos hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Permítame un momento. Voy a admitir aquí a hermanos que están llegando. Muy buenas noches, Padre Dios. Muy buenas noches, Señor Jesús. Muy buenas noches, Espíritu Santo. Gracias por este día lluvioso que nos das y que tanto bien le hace a esta tu creación. Gracias por la bendición de la fecundidad que das a la tierra, a la vida, a tu pueblo. Gracias por esta clase que nos has permitido llegar al final de nuestra jornada. Yo te quiero pedir a modo personal, mi Señor Jesucristo, una disculpa por las veces que no fui suficientemente responsable y exigente con la preparación de las clases, pero también te pido, mi Señor, que suplas mis limitaciones en la mente y en el corazón de tus hijos con tu Espíritu Santo, quien es el auténtico Maestro. Espíritu Santo, ven a tus hijos y guíalos, que sean ellos miembros vivos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Padre Dios, todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Hemos llegado al final de nuestro curso. Una disculpa por no saludarlos para avanzar rápido. Vamos a ver el último. Ya al final vemos temas y dudas y preguntas acerca de la final del curso, el examen, etcétera. Vamos a ver el último de los temas de teología presentes en el Evangelio de San Mateo. Estoy admitiendo a los que están entrando. El último tema que vamos a ver como parte de la teología en el Evangelio de San Mateo, que también misma aclaración de siempre, y siempre hago la aclaración porque este video lo han visto también otras personas que no están en esta clase. Primero, este no es un tratado exhaustivo de teología. Es apenas un atisbo, un vistazo rápido a vuelo de pájaro sobre los temas teológicos, en particular, en este caso, la escatología, pero apenas muy a vuelo de pájaro, la escatología en San Mateo. Segundo, y como siempre lo cometo, someto mis palabras a la autoridad y el magisterio de la iglesia. Uno a veces siendo instructor se emociona y puede decir cosas incorrectas o imprecisas. Yo he visto mis videos y realmente a veces digo, Dios mío, ¿por qué me permitiste decir eso? Pero la clase es en vivo y como cualquier otra clase en vivo, y si no se es riguroso, se pueden caer en detalles que quizás algunos no los noten, pero quizás otros sí. Entonces, someto siempre lo que digo a la enseñanza del magisterio de la iglesia. Y por último, como hemos siempre dicho, esto es apenas algo muy breve, muy sencillo, a un vuelo de pájaro de lo que vamos a ver. Ustedes por su cuenta en algún momento profundizarán mucho más. Ok, habiendo dicho esto, hoy vamos a tocar el tema de la escatología. ¿Qué es la escatología en San Mateo? Bueno, la palabra escatología proviene de dos raíces griegas. La primera es esjatón, escrito con caracteres latinos, Esjatón, esjatón y logos. Esjatón se refiere a lo último, a lo final, a lo que a lo que es lo final. Y logos es el estudio, el tratado, el conocimiento. Entonces, básicamente la escatología es la ciencia teológica que estudia lo que va a suceder. Podríamos ya introducir una palabra eh, que se usa mucho en los evangelios en los últimos tiempos. De una forma genérica podemos decir, aquí tengo 5 bullets, ustedes pueden ver la imagen que puse. La imagen que puse pareciera ser la imagen del Señor ascendiendo a los cielos,
pero también podría ser la segunda venida de Cristo. Bueno, alguien me puede decir, no, no puede ser la segunda venida de Cristo porque están la Virgen María y los apóstoles, y en ese sentido tendría razón, pero no, no encontré una mejor. Encontré unas que eran de corte no católico, no católico, y no me gustaban mucho. Por eso quise representar la segunda venida del Señor Jesucristo con esta imagen. Había otras muy bonitas de autores barrocos, renacentistas, incluso de imágenes de la segunda venida de Cristo de arte bizantino hermosas, pero esta me gustó. Una disculpa. Bueno, los temas algunos de los temas, la mayoría de los temas que toca la escatología, los tenemos ahí reflejados, son estos 5 bullets. El primero es, aunque no están en orden preciso. Primero, la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo vino una vez, su primer advenimiento o adviento, cuando se encarnó. El segundo, cuando el Señor vuelva como un rey glorioso. El segundo, relacionado directo a la segunda venida del Señor, el final de los tiempos, y se refiere al periodo último de la historia de la salvación. Aunque esta expresión, los últimos tiempos, es muy usada en la Sagrada Escritura para referirse al periodo de la etapa de la salvación inaugurado por Cristo hace 2000 años. Por eso la carta a los Hebreos, capítulo 1 dice, en estos días que son los últimos tiempos, Dios nos habló por boca del Señor Jesucristo. Es decir, los últimos tiempos no solo se puede entender Mira, vas a como ver que aquello que un sucederá poquito poco a al poco mientras final de voy los haciendo para que tiempos. entre más audio, porque si estás sofocando. Permítame un momentito, por aquí voy a... Bueno, sino también los últimos tiempos se puede entender como el periodo de salvación inaugurado por el Señor Jesucristo. Luego, también un tema profundamente tocado por la escatología es el juicio universal. Y por último, la vida eterna. Tengo que aclarar esto. Ciertamente, he estudiado la teología, he tenido mis materias en específico de escatología. He realizado además mis propios estudios sobre el magisterio de la Iglesia, toda la tradición, bueno, lo más que he podido, no toda ser una exageración, lo que he podido estudiar sobre la tradición, la sagrada tradición respecto a la escatología, y aún así puedo decirles que yo mismo, a pesar de que he sido seleccionado como un instructor para el instituto, soy un neófito en estos temas. Son temas que rebasan por mucho mi capacidad humana. Aún así, intentando ser responsable, he hecho lo mejor que he podido. Bueno, también también la escatología, si bien no en ese esquema, pero sí de una manera directa y concreta, toca otros temas que a nosotros los católicos se nos enseñaban desde el catecismo, perdón, desde el catecismo de niños. Y es lo que conocíamos cuando en aquel tiempo éramos pequeños como los novísimos o las postrimerías. Los novísimos o las postrimerías, si los recuerdan ustedes, muerte, juicio, infierno y gloria. Yo me acuerdo que en la parroquia donde yo iba y era niño me llamaba mucho la atención que en la zona de las capillas, perdón, de las criptas, había un letrero arriba que decía, muerte, juicio, infierno y gloria, mantén siempre cristiano en tu memoria. Se parece mucho a esta expresión que dice memento mori. Ustedes quizás lo han escuchado. ¿Alguien ha escuchado la expresión memento mori? y, y- Sí, y- y saben lo que significa. sí, que recuerda que vas a morir. Recuerda que morirás, memento mori, y que típicamente es representado con una reliquia de un cristiano, una calavera, ¿no? Muy bien. Primero, en la iglesia, a estos eventos, a la muerte, el juicio particular, el infierno y la gloria, se le refiere como los novísimos
entre otras cosas, en relación a esa cita bíblica donde el Señor dice, mira que hago nuevas todas las cosas. Es decir, que en Cristo estos eventos de la vida del cristiano son eventos nuevos, no porque antes no murieran, sino porque cobran un sentido nuevo. En Cristo todo cobra un nuevo sentido y, además, un sentido pleno, diferente. También se le llama las postrimerías, haciendo referencia a lo último que el proceso de historia de cada uno de nosotros en relación al plan de salvación de Dios nos tocará vivir. Eh, la Sagrada Escritura nos dice que está escrito que el hombre vive una vez, muere y después viene el juicio. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, mis queridos hermanos? Creo que nada de esto les es desconocido, ¿verdad? Para aquellos que gusten profundizar en estos temas, lo encuentran en el Catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 1020 al 1050. En este momento quiero llamar su atención fuertemente sobre un aspecto específico, el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos hace referencia al purgatorio. Este numeral dice lo siguiente: ¿qué cosa es el purgatorio? Bueno, el numeral nos dice, aquellos o los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Me quiero detener en esta parte porque el purgatorio es una enseñanza distintiva de la fe católica. En general, y hablo muy en general porque aunque sí hay iglesias separadas que creen en la existencia del purgatorio, en la gran mayoría la rechaza y además la rechazan por no entenderla bien. Seamos concretos de qué es lo que la iglesia entiende por purgatorio. Primero, creo que se me hace más fácil definiendo lo que no es. El purgatorio no es una segunda oportunidad de salvación. Es decir, quien está en el purgatorio ha sido salvado por los méritos de Cristo. Gozará de la vida eterna, no participará del suplicio eterno del infierno. No está en una segunda oportunidad. Aquellos que por desgracia, y voy a decir así, desgraciados por no tener gracia, fallecen en pecado mortal, estarán, Dios nos tenga misericordia y no estemos nosotros ahí, estarán condenados al suplicio eterno. Pero aquellos que han muerto en gracia, pero que aún necesitan purificar su alma, tendrán, y ojalá me encuentre entre ellos, y ustedes también, tendremos que pasar un periodo de purificación. ¿Por qué razón? Bueno, primero, porque nada impuro ve a Dios. Sin embargo, la Sagrada Escritura hace referencia de varias formas a que nuestra vida, si bien regenerada por Cristo, aún está con tendencia al mal y por lo mismo caemos. Y a veces puede ser que por fallas menores pudiéramos no estar completamente puros a Dios. Sin embargo, Dios en su misericordia esas fallas menores no las considera de grado mortal y por eso podemos tener esperanzas en el purgatorio. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Segunda cosa que quiero aclarar. Tenemos que ser muy rigurosos cuando leemos la definición de purgatorio del Catecismo de la Iglesia Católica.
porque de no leer bien y entender peor se hacen confusiones importantes. A mí me encanta esta imagen que ustedes pueden ver ahí. Sí, creo que sí la reconocen, es una imagen viejísima. Yo la veía siempre y yo muchas veces pensé que era un alma que estaba en el infierno. Pero no, ya siendo muchacho un poco más grande, me enteré que es una imagen que representa a un alma, una almita o el alma del purgatorio o las santísimas ánimas del purgatorio. Sí la reconocen, ¿verdad? Estoy seguro. Sí, sí, mis queridos hermanitos, sí. Sí, Sí, maestro. maestro. Sí, maestro. Bueno, Sí, maestro. ¿qué sabemos del purgatorio que nos dice la Iglesia en su sabiduría con la autoridad de Cristo? Bueno, que es un periodo de purificación y que muy a menudo ha sido relacionado con sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento que un alma, al menos como la iglesia, la teología de la iglesia lo va enseñando, no es el mismo tipo de sufrimiento que viven las almas de los condenados, muy diferente. El sufrimiento de las almas de los condenados es la desesperación, la angustia extrema. Todo el dolor, tristeza, amargura, ansiedad que el alma humana experimenta en esta vida, un momentito, Carlita, es magnificado, amplificado, crecido al máximo ante el hecho de estar en un estado del alma en el cual estás completa y absolutamente apartado del amor de Dios y por lo tanto de todo signo de bondad de Dios. Ese es el sufrimiento. Y en la Sagrada Escritura se nos presenta con la figura de fuego, un fuego que lastima. Bueno, imagínense el peor sufrimiento que un ser humano vive en esta tierra. Bueno, ese sufrimiento es nada comparado con la angustia de la ausencia absoluta de Dios. No porque Dios no esté, sino porque estamos imposibilitados por nuestras propias decisiones de experimentar y de gozar de Él. Este fuego o esta figura de fuego es muy diferente a la del purgatorio. En la Sagrada Escritura, aunque no voy a profundizar en eso mucho porque es parte de otros textos bíblicos y de otra enseñanza, el amor de Cristo es también representado como un fuego purificador, un fuego que abraza. Algunos teólogos piensan que el sufrimiento que el alma experimenta en el purgatorio es totalmente, primero, radicalmente diferente al del infierno, pero segundo, es un fuego y un sufrimiento de saber que estás temporalmente alejado de Dios pero al mismo tiempo sabes que estás rodeado del amor de Dios purificándote. Tercer aspecto que quiero comentar de esto. El purgatorio, como el infierno y como el cielo, no es un lugar, es un estado, según lo define la doctrina católica, donde eh, no es obligatorio que todos pasen por el purgatorio. Como lo dije, quien muere en gracia ya tiene la eternidad ganada. Algunos pasarán por el purgatorio, pero no todos. Otros, aquellos que purgaron purgaron y purificaron su alma en esta vida, puede ser que alcancen lo que se conoce como la visión beatífica inmediatamente al morir. Eso solo Dios lo sabe. Entonces, hasta aquí me detengo un momento y Carlita, adelante, ahora sí, disculpa. No, está bien, maestro. Está muy interesante lo que comenta. Mi pregunta es, para llegar al purgatorio se supone que morimos y es donde ocurre el primer juicio para poder llegar ahí o cómo es. Híjole, esa es una excelente, excelente pregunta. Y lo que te voy a decir rebasa, es solo una suposición mía, pero rebasa por mucho mi capacidad. Según la enseñanza de la iglesia, al morir en ese momento es tu juicio. Entonces, eh, en tu juicio estás en automático después en la presencia del Señor o en un periodo de purificación para verlo. Sin embargo, esa realidad escapa por mucho a lo que la iglesia ha definido como oficial.
Pero sí, sí que es una posibilidad muy alta de que primero viene tu juicio personal y en ese momento empiezas a gozar de la visión beatífica o continúas en un periodo de purificación. Ok, maestro, gracias. Eh, También tenemos que aprender a separar lo que es enseñanza católica de lo que son opiniones teológicas o experiencias místicas. Si alguna mística tuvo una visión que Dios le regaló, puede ser una enseñanza útil y es muy probable que sea si la iglesia lo aprueba, sea una enseñanza válida, pero nosotros para entender qué es específicamente el purgatorio, no vamos ni lo que dijo ni pensó tal o cual mística como enseñanza oficial en una revelación privada, ni lo que dijo o pensó tal o cual teólogo católico, sino que la iglesia enseña. Y lo que la iglesia enseña es lo que ustedes ven en el numeral 1030, no más allá. ¿Cómo es ese fuego purificador? Insisto, muchos teólogos de ahora creen que es el amor de Cristo purificándote antes de encontrarte con Él. O sea, un fuego de amor, no un fuego de tormento y de suplicio. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, mis hermanitos? Por eso yo quise compartir esta siguiente imagen. Ah, por cierto, creo que es buen momento para mencionar acerca de un concepto que se manejaba hace mucho tiempo, el concepto del limbo. Ustedes seguramente escucharon hablar de eso, el limbo. Y Sí. era una opinión teológica, pero nunca fue una enseñanza oficial de la iglesia, que el limbo era el lugar donde iban las almas de los bebés que no habían sido bautizados, o de las almas, o de las almas buenas que nunca conocieron a Cristo, quizás gente del pasado. Esa sí, ciertamente fue alguna opinión teológica de algunos miembros de la iglesia, pero nunca fue enseñanza oficial dogmática de la iglesia. Hoy día no hay teólogos serios en la iglesia que crean que el limbo existe. Hoy día creemos que aquellos que mueren sin conocer a Cristo y sin pecado personal, por la misericordia y el amor de Dios, como un bebé sin bautizar o una persona buena que nunca conoció a Cristo, es juzgado por él y puede estar en su presencia disfrutando de la visión beatífica. ¿Logré explicarme? Sí. Sí, Sí, maestro. Adelante, mi querido Mario. Eh, Regresando un poco más a lo que comentaba, entonces, por ejemplo, las visiones que tuvieron, hablemos de Santa Teresa de Jesús o de María Conchita Armida, mm, no es, o sea, no debemos creer como tal en ellas, digamos, como, así como lo que da el magisterio de la iglesia. Qué bueno que me lo preguntas porque me permites aclarar algo que se me pasó. No, no es que no debamos creer en ellas, pues si la iglesia en su sabiduría ha reconocido que aún siendo revelaciones privadas, bueno, aclaro, ningún católico está obligado a creer ninguna revelación privada. Las revelaciones privadas son auxilios que Dios regala, pero que si no los crees, puedes seguir siendo un buen católico. Entonces, si decides o no creer en esas revelaciones privadas, no pones en riesgo tu alma porque no son dogma. Ahora, si la iglesia nos dice tal o cual revelación es digna de creerse porque puede contener verdad, tenemos que discernir la revelación. Por ejemplo, cuando en ellas, en alguna revelación, que son muy vívidas y no se nos habla, y en ese momento vi las almas de los que sufrían, hay que entenderlo a la luz, primero, del límite que pone la doctrina oficial de la Iglesia, y segundo, del discernimiento teológico que el Espíritu Santo le va dando a su iglesia. Entonces, cuando decía, por ejemplo, en estas revelaciones, que vi las almas
de los penitentes, de las almas encarceladas, de aquellos que estaban en el purgatorio sufriendo, yo no tengo ninguna duda en que el alma esté sufriendo, pero no en un sentido de castigo, sino en un sentido de del aún estar separado de Dios, no porque Dios te esté castigando ahí como en el infierno. Bueno, tampoco en el infierno te castiga, pero no que Dios te esté castigando, sino el sufrimiento de que todavía no estás en la visión beatífica. Entonces, solamente reinterpretarlas a la luz de lo que la iglesia nos va proponiendo. ¿Sí me logré explicar, mi querido Mario? Sí, sí, Y, gracias. y si un católico, el que sea, no cree en una revelación privada, no por eso es mal católico, incluida, y esto es muy fuerte, incluida la revelación privada del evento guadalupano. Es una revelación privada a un santo Sí. mexicano, pero si algún católico, por la razón que sea, no la conoce, no la vive, no la experimenta o no la cree, no es mal católico por eso. Yo sé que este comentario es duro, sobre todo porque yo también considero el evento guadalupano como un evento importantísimo en la vida de la iglesia mexicana, Es que no pero, es dogma de fe. pero no, no es dogma de fe, efectivamente. Ajá, es una revelación aprobada, pero no es dogma Sí, de fe. aprobada y privada. La revelación Ajá, pública que se nos da a través de la iglesia es la que, si queremos ser cristianos, es vinculante y obligatoria para nosotros. Muy bien. Quise yo poner justo para esta pregunta que nos dice Mario, quise yo poner esta diferencia, intentar diferenciar entre el fuego y sufrimiento del purgatorio contra el del infierno. El de la izquierda, si ustedes lo ven, quise yo intentar representar ahí manos desesperadas, personas en angustia, viviendo. Imaginen lo siguiente, en esta vida que vivimos, el dolor, el sufrimiento que vivimos es precisamente por nuestro apego desordenado a las personas y las cosas, alejados de Dios. Bueno, imagínense la separación absoluta de Dios por nuestras propias decisiones, la angustia a lo que ello lleva. Bueno, yo quise representarlo con la imagen de la izquierda, a diferencia de la imagen de la derecha, que pues parece ser una persona, parece ser, no sé, yo creo que es una mujer, con una actitud como serena, ciertamente rodeada de fuego, que algunos teólogos, insisto, aunque esto tampoco es dogmático, ese fuego es diferente al del infierno. Este es un fuego de amor, purificador de amor, con esperanza. El otro es de angustia sin esperanza. No sé si se alcanza a ver la diferencia de lo que quise plantear entre la angustia y la esperanza en situaciones diferentes. Muy bien. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a ver en específico los temas que San Mateo propone respecto a los últimos eventos de la historia de la salvación y de la vida humana. Quise resaltar primero, el primero de todos ellos, Mateo 24:36. Pero del día y la hora, y refiriéndose al final de los tiempos, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo. Cuando dice el Hijo se refiere en su naturaleza humana, es decir, reconociendo en su naturaleza humana, sino solo el Padre. Esto ustedes lo pueden ver también en el catecismo catecismo de la Iglesia Católica, permítanme aquí admitir, numeral 673 y 1040. Por cierto, esto ya lo tienen ustedes en el PDF que les compartí, en el sentido de que nosotros como cristianos católicos podemos vivir con la libertad de los hijos de Dios sin la angustia, no sin la indiferencia, es diferente, sin la angustia y el miedo del cuándo será la segunda venida del Señor. Cosa que, por cierto, es una herramienta muy utilizada por personas que quieren llamar o a engrosar las filas de sus grupos religiosos, explotando el miedo y la ignorancia de la gente sobre el fin del mundo. Nosotros, como cristianos católicos,
ese evento es un evento que no nos angustia. Y no solamente no nos angustia el día final, aún nuestro propio final, el día de nuestra vida terrena, no debería marcar para nosotros una angustia y una tristeza absoluta, sino el día que nos toque afrontarlo con la esperanza que el apóstol San Pablo dice, permítanme, cuando dice, para mí la vida es Cristo y la muerte es una ganancia. O también cuando San Pablo dice, ¿cómo quisiera ya estar con el Señor? Pero también quiero estar con ustedes porque sé que les aprovecha. Por un lado, no sé qué es mejor. Ciertamente estar con el Señor es mejor, pero convencido de que les soy útiles a ustedes, estoy convencido que el Señor me dejará más tiempo con ustedes. El apóstol Pablo no temía a su propio día final. Eh, es muy normal que nosotros nos apeguemos a la vida humana, nos acostumbramos demasiado, pero también es importante que en un acto de confianza en Dios y en su misericordia, veamos el día nuestro, el que nos va a tocar, con más esperanza, más que miedo o tristeza. Muy bien. La venida del hombre, el Catecismo 673, numeral 673, Mateo capítulo 24, versículo 30. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y reunirá a sus elegidos, haciendo referencia a San Mateo a la segunda venida de Cristo, cosa que nosotros deseamos y por la cual pedimos en cada Santa Misa. ¿En qué momento de la Santa Misa nosotros decimos, ven Señor Jesús? ¿Alguien lo recuerda? Después de la consagración o en el momento de la consagración. ¿Y cómo decimos? Maranatá, o sea, ven Señor Jesús. Yo creo que muchos no se dan cuenta de que están pidiendo que ya sea la segunda venida del Señor. Eh, déjenme aquí. Permitir, es que están entrando muchos. Admitir. Siguiente. También todo está entre el capítulo 23 y 25 de San Mateo, el juicio de las naciones, que también lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1038 y 1041. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, en la segunda venida, separará a unos y a otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Es decir, el destino final del alma humana, como se va a ver poco más adelante hasta el versículo 56, dependerá del juicio que Dios haga de tu vida, de tus obras. De hecho, lo dice ahí, él dará a cada quien según merezcan sus obras. Aunque esto el Señor Jesucristo ya lo había anticipado en Mateo 13. Así será el fin del mundo. Saldrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos. Que ustedes recuerdan, en esta vida, la cizaña crece junto al trigo. La cizaña es una pequeña hierbita muy, muy parecida del trigo, es del mismo tamaño del trigo, tiene forma incluso espiga, tiene espiga, pero no es trigo. Y por lo tanto el Señor dice, en la tierra, en el reino de los cielos, crece cizaña y crece trigo, pero los ángeles los separarán en el día final. Respecto a este día, la segunda venida de Cristo, y también de nuestro día final, el Señor nos recomienda en San Mateo ser como las vírgenes prudentes y las vírgenes necias. Las prudentes, aquellas que tenían aceite suficiente para esperar en vela, estaban preparadas para la llegada del novio. Las necias
eran imprevistas y vivían así como vivía el día. Cuando llegue el esposo, Cristo es el esposo, la iglesia es la novia, el Señor nos invita a estar siempre preparados. Por cierto, les voy a enseñar una, una, eh, una lámpara de aceite de aquellos tiempos. Permítanme. Cuando en la parábola de las vírgenes prudentes se hace referencia a la lámpara de aceite que tiene cada una de las vírgenes novias. Se refiere a algo así como a esto. Esta es egipcia, pero más o menos son parecidas, un poquito, más bien imaginen esta misma hecha de barro, aquí se le pone el aceite y por acá se ¿La, le pone una mechita. la puede acercar un poco más, maestro? A ver, vamos a ver si se puede. Sí, sí, gracias. Es como Sí, la de Aladino, ¿no? sí. Sí, se han encontrado de este tipo de lámparas paleocristianas muy, muy parecidas, pero hechas de barro. Este es de metal y con signos, cruces aquí del siglo II. Entonces, más o menos son las lámparas que traían las novias prudentes con suficiente aceitito aquí adentro, esperando para a la hora que llegue el novio, o sea, el Señor Jesucristo. De hecho, la iglesia es la novia y el Señor Jesucristo es el novio. Muy bien. Respecto a la enseñanza del castigo eterno y la inmortalidad del alma, el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 10 dice, no teman a los que pueden matar el cuerpo, teman más bien al que puede destruir, al que puede, bueno, ahí dice, al que puede destruir el alma y el cuerpo, o más bien destruir es incorrecto, la traducción correcta es enviar el alma y el cuerpo a la gehenna. ¿Qué cosa era la gehenna? La gehenna es una referencia al infierno, al lugar de castigo eterno, pero en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, la gehenna era más bien referencia a un lugar que se llamaba el Valle del Hinón, que, que es una pequeña hondonada fuera de Jerusalén, donde se quemaban desperdicios, animales impuros, basura, etcétera, y siempre había fuego. Entonces el Señor Jesucristo hace referencia a este tiradero, al valle del Hinón o al Jena, como un lugar de destrucción y castigo. Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y con sus ángeles, perdón, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Noten cómo en el Señor Jesucristo algo que es recurrente en los evangelios es el hecho de que el Señor Jesucristo hará un juicio y el juicio será en base a tus obras. Muy diferente a la teología, por decirlo así, protestante, de que somos salvados por la fe y no por las obras. En Cristo, Cristo es muy insistente en el tema de las obras. Y por último, Mateo 19, en relación a la restauración final y la resurrección y la vida eterna. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, también ustedes se sentarán en 12 tronos. Es decir, 12 tronos hace referencia, primero, a las 12 tribus de Israel, segundo, a los 12 apóstoles, es decir, nosotros, sentados en tronos, príncipes, hijos del rey, reyes, centrados sobre el pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios y el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Y con esto, mis queridos hermanos, terminamos nuestro curso de San Mateo.
Hasta este momento, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Muy interesante todo, maestro. Me gustaría hacer dos comentarios finales. Cuando revisamos las narrativas, en la segunda narrativa que revisamos la multiplicación de los panes, y revisamos la primera y la segunda multiplicación de los panes, ¿recuerdan cuántos panes fueron en la primera, la primera multiplicación de los panes? 5. En la Cuatro, sí. segunda fueron 7. San Mateo pretende completar 12 panes. ¿Por qué 12 panes? 12 es el número simbólico del pueblo de Dios. 12 tribus en el Antiguo Testamento, los 12 apóstoles, es decir, el, la plenitud del alimento del pueblo de Dios. Es un símbolo. Segundo aspecto que quiero decir, cuando comenzamos el curso en la clase introductoria, eh, de esa fecha a hoy, he estado profundizando mucho en particular en San Mateo. He estado revisando dos trabajos doctorales de dos teólogos católicos, y sin poder profundizar demasiado en esto porque no me daría el tiempo, les puedo decir que mi visión acerca de la autoría y datación de San Mateo ha cambiado un poco. Primero, habíamos dicho que el núcleo de San Mateo fue escrito por el año 60 y que se le llamaba la fuente Q. Hoy día estoy casi convencido al 100% que esta fuente Q fue escrita por Mateo mismo, el apóstol Mateo Leví, alrededor del año entre el año 50 y 60. Segundo, se percibe en el Evangelio de San Mateo final una redacción un poco diferente, por lo tanto se sabe que hay una edición posterior. ¿Quién la hizo? Bueno, una cantidad importante de autores creen que pudo haber sido un discípulo de Mateo, que al leer el Evangelio de Marcos decidió a completar el trabajo de Mateo, cuando alrededor del año, quizás del año 70 u 80, cuando mucho. Pero otros incluso sospechan que pudo haber sido el mismo Mateo, quizás al final de la década del 60, que habiendo él primero su propio evangelio, y después al leer el de Marcos, que narraba cosas que vivió Pedro y que Mateo no le tocó vivir, pero que él, sabiendo que San Pedro las había vivido y que fueron escritas por su secretario Marcos, el mismo Mateo quizás decidió editar su propio evangelio, siendo ya 20 años más viejo, quizás 20 años más maduro, con un mejor conocimiento de la enseñanza de Cristo. Entonces, incluso algunos piensan que la reedición o la edición final de Mateo no es descabellado pensar que hubiera sido por el mismo Mateo. Esta postura académica no es 100% aceptada por todos, pero cuando yo la leí me pareció muy convincente. Y para esto, aquellos que deseen profundizar en el tema, les invito a leer el libro El caso de Jesús de Brandt Pitre. Bueno, en español se llama En defensa de Jesús, pero en inglés es The Case of Jesus, Brandt Pitre. Déjenme ver si lo tengo a la mano. Si tienen la oportunidad, se los recomiendo ampliamente. Un autor católico, ortodoxo, es decir, no se desvía de la doctrina, y me parece que es sumamente riguroso en sus comentarios. O sea, a ver, ahí lo pueden ver. No se alcanza a ver el nombre, ¿no lo puede deletrear, maestro? A ver si no se alcanza a ver. Se escribe B-R-A-N-T, Ujú. espacio, Pitre, P-I-T-R-E, Brandt Pitre. En español es En defensa de Jesús, pero si Ok, desean leer el original, se llama The Case of Jesus, o sea, como si Jesús estuviera en un juicio, estuviera siendo llevado a juicio. gracias. Eh, les he compartido el examen final. Hay aspectos
que son relacionados a su clase de introducción en la Biblia, por ejemplo, ¿por qué creemos que los textos evangélicos son palabra de Dios? Y la razón es, primero, porque creemos que Cristo resucitó. Cristo es un personaje histórico. Cristo resucitó, Cristo le da autoridad a la iglesia y la iglesia tiene la autoridad para decir qué texto es inspirado y cuál no. Los científicos pueden opinar tal o cual cosa, pueden profundizar, pero al final es la autoridad de la iglesia de Cristo. Cuando vimos escatología, ahí venía el tema de la autoridad de la iglesia. Es por eso que creemos que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios. Ni siquiera porque lo haya escrito el apóstol San Mateo, sino porque la iglesia nos ha dicho, guiada por el Espíritu Santo, que San Mateo es palabra de Dios. Adelante, Carlita. Maestro, perdón la interrupción y el tema que voy a tocar, pero la clase pasada no pude asistir a su clase por cuestiones de trabajo. Entonces no tengo ni el examen ni el PDF. Ok. Entonces, si me pudiera compartir por... Perdón, Carlita, ¿estás en el grupo de Classroom? No, no tengo WhatsApp. ¿Cómo te lo puedo hacer llegar? Puedo escribir por el chat mi correo electrónico. Mejor aún, ¿me puedes escribir un correo electrónico, por favor? Ok, déjame ver si ¿Te lo dicto mi correo? tengo. A ver. Según yo, si mal no recuerdo, debe de estar el hojita que nos entregaron donde vienen los nombres. Bueno, si Pero, no, apúntenlo. porque también nos pidió un cuestionario, ¿no? Sí, pero esa fue una tarea, pero lo importante es esto. Sí, Pero y el también la cuestionario no se lo enviamos. mandamos. Sí, Ajá, Y entonces a debes ver, tener el sí correo. debo de se los tenerlo. voy a escribir aquí. Ok, por favor. Mejor dile que ya te ponga 10, Carla. Ah, sí, cómo no. Claro que sí. ¿Ya Listo. Aquí ves? viene. Ahí está, por favor, quien no lo tenga lo puede copiar. Muy bien. Mis queridos hermanos, ¿alguna otra duda o pregunta? Samuel, Adelante, Fabián. Ah, no, no eres Fabián, pero es el teléfono de Fabián. es mi hijo, Sí, soy Francisco. sí. Estoy viendo el examen, pero no lo puedo contestar en línea, no me permite. Tienes que ¿Pudiste bajar el darme PDF? lo bajo y lo contesto, ¿Lo o te lo mando por bajas, lo correo. imprimes? No, no me Ah, lo ok. mandas por correo, le tomas foto y a mi WhatsApp personal. Ok, vale. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Pregunta, mis hermanitos. ¿O lo podemos escanear y enviarlo el correo? También se puede. Ok. No, por correo no me lo manden por correo, de preferencia por WhatsApp, porque el Ah, correo bueno. ya lo leo muy poco. En este caso solamente voy a estar esperando el de esta Carla. Ah, no, sí, el de Carla, pero leo muy poco ya el correo y no se Ok. me vaya a pasar. Entonces mejor foto, sí, porque yo Sí, también imprimí. imprimes, rellenas, foto y envías. Ok, mejor. Ujú. Mis, permítanme, mis hermanos, para mí ha sido un placer Y poder. y el WhatsApp es. Pues este aquí Aquí, a ver, se los pongo por cualquier lo cosa. tenemos en el. Ok, foto y WhatsApp. Ahí está el WhatsApp de su servidor. Gracias. Mis hermanos, para mí ha sido un placer poderles servir. Para mí es un privilegio haber sido seleccionado como instructor del Instituto Bíblico. Pido a Dios por ustedes siempre que comienza la clase, para no decir yo una burrada, como es muy fácil hacerlo. Y quiero invitarlos a que perseveren en su estudio de la Sagrada Escritura de una manera seria, profunda, y que esto lo puedan llevar a que el Señor lo haga vida en sus propias vidas, no solo con su conocimiento intelectual, sino que sea parte del proceso de Dios para purificarlos y en algún día, en algún momento, llegar al fin de la carrera como un boxeador que se preparó, como un atleta que se preparó, según dice San Pablo, y recibir la corona de la vida. Adelante, hermanita Daniela. Maestro, la pregunta es que si el cuestionario que nos va a mandar es el de Google. Es el de Google, sí. ¿Sí? Ah, Sí. ok. Si Muy usted, bien. de hecho, Gracias. y usted ya lo respondió. Sí. Sí, ya me lo mandó. Entonces, no, usted ya está del otro lado. Ah, bueno. Ya, Ok, ya gracias. incluso libró el purgatorio de las calificaciones. Directo a la visión beatífica, a la visión santa. Bueno, ay, bueno, gracias. Muy bien.
Mis hermanitos, que Dios les bendiga abundantemente y si algo me gustaría pedirles es me tengan en sus oraciones ante nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y respondan sus cuestionarios, por favor. Muchas Gracias. gracias, maestro, Muchas por gracias, todo. Maestro. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, maestro. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Gracias, maestro. Dios Muchas lo bendiga. gracias. Que Dios les bendiga, mis Un hermanitos. gusto. Gracias. Gracias, buenas noches. Que Dios los bendiga, mis hermanos.